Estamos ya en nuestra lección 34. Qué rápido hemos avanzado. Lección 34. Y es una lección muy bonita porque vamos a aprender un poco acerca de el Espíritu Santo y el don de Dios que Él nos da por medio del Espíritu Santo, que es la fe. Y voy a anotarlo para tenerlo. El Espíritu Santo y el don de Dios. La fe. Y vamos a ver cómo es que trabaja, amén, cómo es que funciona en nuestras vidas. Y yo creo que lo más bonito es que vamos a poderlo ver en nuestra propia experiencia. Habíamos visto en la clase anterior cómo es la radiografía de cada persona, de cada hombre, ¿verdad? Habíamos leído Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos a una se hicieron inútiles, ¿verdad? Vimos la descripción del ser humano en su totalidad. Y vimos a través del hombre, vimos la inhabilidad total que cada persona tiene para acercarse a Dios. Es importante entender esto. Es importante entender que cada ser humano fue afectado en su totalidad. El hombre fue afectado en su totalidad. ¿Qué significa eso? Fue afectado en su cuerpo, en su mente y en su voluntad. Pero el ser humano, lo triste de esto es que no es consciente de esa condición. El ser humano no es consciente de que está afectado por el pecado. El hombre está viciado por el pecado, está lleno de pecado, pero el hombre no es consciente de esa condición. La mayoría de gente cree que el hombre es básicamente bueno y el pecado es periférico a su naturaleza. Es decir, que el pecado gira alrededor de él, pero no piensa ni entiende que el pecado es parte de su naturaleza. Y ciertamente el Señor lo explicó en Marcos 7:21, ¿verdad? Al 23. En Marcos el Señor nos enseña, ¿no?, que de dentro del corazón, porque el problema del hombre está en el corazón, está dentro del corazón. Que pase la ambulancia y continuamos. Por lo tanto, por eso dice, ¿no? Sí, y en el 21 dice, ¿no? Quiero que en el 21 por un ratito, Orlando, por favor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. ¿Pero por qué? ¿Por qué salen de dentro del corazón? Nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué, no? Porque, hermanos, porque el hombre está corrupto. La persona en su totalidad ha sido afectada y ha sido corrompida por el pecado. Por lo que se requiere que para que el hombre sea conformado, y escuche bien, para que el hombre sea conformado a la imagen de Cristo, no se necesita un ajuste o una modificación moral en su conducta, sino que se requiere un nuevo nacimiento que renueve al hombre desde adentro, porque el problema del hombre venía ¿desde dónde? Desde el corazón, desde adentro. Entonces esa renovación tiene que venir desde adentro. Por eso se requiere un nuevo nacimiento que renueve desde el interior la naturaleza del hombre. Esta regeneración, ¿quién la hace? La hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que viene al hombre? Viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Me están escuchando? Esta regeneración viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Con la obra del Espíritu Santo es la que va a regenerar al hombre y lo va a habilitar para venir a la fe en Cristo como su único Salvador. Si el Espíritu Santo no hace esa obra, y ya hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos, porque el Padre es el que nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre, pero quien hace la obra en nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, la fe en sí es una parte del don de Dios en la salvación. ¿Qué significa? Es el don de Dios al pecador. ¿La fe qué es? Es el regalo. Diga conmigo, regalo. Entonces, la fe es el don de Dios al pecador, porque el pecador está muerto.
está ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Me encantó un ejemplo que usó Katy hace un instante, mi esposa. Imagínate a un ciego de nacimiento. ¿Puede hablar de los colores el ciego de nacimiento? ¿Puede hablar de los paisajes? ¿Puede hablar de la naturaleza? ¿Puede hablar de algo que nunca ha visto? Se los puede imaginar solamente, ¿verdad? Pero ¿qué puede imaginar? ¿Qué va a imaginar? Va a imaginar lo que a él le parece, lo que él cree, pero no va a hablar de una realidad, va a hablar de algo que a él le parece. La mayoría de los seres humanos, cuando hablan acerca de Dios, hablan de un ser que a ellos les parece, pero no lo conocen, y no lo ven y no lo pueden percibir, porque están inhabilitados para conocer a Dios, a menos que Dios haga una obra que regenere la vida de esa persona, para que esa persona esté en la capacidad o en la habilidad de comenzar a ver. Mientras tanto, el hombre no puede ver. Por eso es que el hombre, ¿cómo define el amor? Está relacionado con el sexo, está relacionado el amor con los deseos. ¿Por qué lo define así? Porque no conoce, el hombre verdaderamente no conoce lo que es el amor. Nosotros no conocemos lo que es el amor a menos que conozcamos a Cristo. Si conocemos a Dios, recién vamos a empezar a vislumbrar en parte lo que es el amor. Pero no podemos hablar de amor si no lo conocemos a Él. Es imposible. Vamos a hablar de deseos, vamos a hablar de gustos, vamos a hablar de otras cosas, pero no vamos a hablar realmente de lo que es el amor. Entonces, la fe es en sí misma una parte del don de Dios, es el regalo de Dios en la salvación, es el regalo de Dios para el pecador. Ahora, el corazón del hombre está corrupto y desesperadamente corrupto, o sea, está enviciado. El hombre naturalmente está corrupto, su voluntad no tiene libertad y está cautivo a su naturaleza caída. El problema del hombre es que el hombre no percibe esa condición, no se da cuenta de esa condición. Por lo tanto, el hombre no va a escoger lo bueno en vez de lo malo. Porque ¿cómo calificamos nosotros lo bueno? Con buenas acciones, con buenas actitudes. Eso es para nosotros lo bueno, pero la Biblia no define así lo bueno. Para la Biblia, ¿cómo define lo bueno? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo bueno, bíblicamente. ¿Y qué es lo malo? Todo aquello que no es la voluntad de Dios está inclinado hacia la muerte, hacia el pecado. Es lo malo. Entonces, se dan cuenta que nosotros tenemos conceptos diferentes, que el mundo ha traspolado en nosotros conceptos que no son necesariamente los conceptos de Dios, pero esta clase de conceptos nosotros lo hemos traído a la iglesia y los hemos querido hacer un sincretismo. ¿Entienden lo que es un sincretismo? Es cuando queremos hacer una mezcla entre nuestro parecer de lo que es bueno con lo que Dios dice que es bueno. Y al final, ¿qué hacemos? Cualquier cosa. Pero no tienen nada que ver con Dios. Entonces, Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Cómo nosotros logramos la salvación? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y ahí lo dice claramente, ¿no? ¿Y esto qué dice? ¿La fe es de nosotros? ¿Es mía la fe? Tenemos fe, sí, pero ¿es de nosotros? ¿Es de nuestra procedencia? Ahí dice, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué cosa? Es don de Dios. ¿Qué significa eso? En este pasaje nos muestra que Dios es quien elige al creyente. Si nosotros miramos con detenimiento este pasaje, ¿quién es el que está escogiendo? ¿El hombre o Dios escoge? Porque acá dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. En otras versiones dice, y esto no procede de ustedes, pues es regalo de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? En este pasaje nos muestra que Dios es quien elige al creyente, y no el creyente a Dios. Vamos unos versos más. 1 Corintios 4:7. Porque
dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, porque ¿quién te distingue? Dice. Y luego dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿tenemos algo nosotros de qué jactarnos? ¿Tienes algo tú de qué jactarte? Ni tú ni yo tenemos nada de qué jactarnos, porque todo lo que tenemos y lo que recibimos procede de Dios. Estoy hablando para los creyentes. Amén. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí mismo voy a leer el mismo verso en la traducción viviente. 1 Corintios 4:7, pero lo voy a leer en la traducción viviente. Es el mismo verso. Dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Dice. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Lo dice para quiénes? Para aquellos que se jactan como si fuera algo propio. Gente que usa los dones de Dios para su beneficio y para su conveniencia, como si fuera así. Filipenses 2:13, porque dice Filipenses 2:13, en Reina Valera primero dice, porque Dios es el que en vosotros, ¿quién produce? ¿Nosotros producimos? ¿Quién produce la salvación? ¿Quién produce todo en nosotros? ¿Quién lo hace? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Produces tú algo? ¿Produzco yo algo? ¿Quién lo hace? El Padre, amén. Voy a leerlo en la traducción viviente, el mismo pasaje, Filipenses 2:13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, dice, y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién es el que planifica? ¿Quién es el que hace? Según de Tesalonicenses 3:2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, y acá dice algo muy interesante, según de Tesalonicenses 3:2. Según de Tesalonicenses 3:2. Dice, porque no es de todos, ¿qué cosa? La fe. Pero sin embargo, nosotros escuchamos en el mundo que la gente habla de fe, ¿o no? Sí, tú tienes que creer. Claro, pero es una fe acomodada, no es la fe de Dios. No es la fe de Dios, es la fe que el sistema también ha falsificado, porque el sistema también ha falsificado, se falsifican los dones de Dios. Existen los profetas, existen los brujos. Existen los pastores, existen los falsos pastores. Existen los maestros, existen los falsos maestros. No se falsifica lo pirata, se falsifica lo verdadero. ¿Me explico? Entonces, porque no es de todos la fe. Entonces, tu fe no es tuya. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es un don de Dios. ¿Y qué significa que sea un don de Dios? Significa que es un regalo. Pablo, el apóstol Pablo, fue enfático al enseñar en casi todas sus epístolas que la salvación de inicio a fin es obra del Señor. No tiene nada que ver el hombre. Y eso incluye la fe. Por eso no nos podemos jactar diciendo que por nuestra fe hemos sido salvados, cuando Pablo mismo dice que la fe es un don, y esto es claro en todo el libro de Gálatas, por ejemplo, donde el contexto del libro es Pablo refutando a los judíos que quieren a los griegos, que los judíos quieren judaizar, que desean añadir obras a la salvación, que solamente es por gracia. Vamos a leer esa parte. Vamos a Gálatas capítulo 3 y voy a leer del 23 al 26, para los que están tomando nota. Gálatas 3, 23 al 26. ¿Qué es lo que dice? Pero antes que viniese la fe, ¿qué cosa? Antes que viniese ¿qué? ¿Que procede de quién?
¿Procede de nosotros? ¿Puede usted tener fe? No, a menos que Dios se la habilite, ¿verdad? Porque Dios es el que nos da la fe. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo hemos visto en Filipenses 2:13. Pero antes que viniese la fe, estábamos, dice, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué habla acá acerca de la ley? Porque ¿qué hace la ley? Nos muestra nuestra condición, nuestra naturaleza, para que cuando veamos al Salvador, podamos recurrir a Él, por medio de la fe. De manera, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿verdad? Es decir, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿cómo? Por la fe, justificados por la fe. Verso 25, pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos, hasta el 25, así, el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que veamos, porque el Espíritu Santo y el don de Dios, que es la fe, es el regalo que Dios tiene para que nosotros podamos mirar a Él. Es la forma como Él trabaja. Ahora, la fe es algo que Dios revela, no es algo que tú revelas en sí mismo o que nos revelamos, sino algo que se te revela por la obra del Espíritu Santo. Es externo, que tú no tienes. Por eso dice el apóstol Pablo, antes que viniese la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién es el que da la fe? Dios Padre, a través del Espíritu Santo. De ahí, por eso es que Pablo declara en el verso 25 lo que hemos leído, pero venida la fe, es decir, es algo que Dios pone en nosotros. ¿Para qué? Para habilitarnos. Porque el hombre, ¿cómo nace? Inhabilitado. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, Romanos 12:3, para poder entenderlo y verlo de una manera más clara. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y dice ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál fue el objetivo de la fe? ¿Para qué Dios nos da la fe? Para creer, para habilitarnos, para habilitarnos a acercarnos a Dios. Porque sin la fe no podemos acercarnos a Dios. Y Hebreos lo dice, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Seguro? Voy a poner algunos ejemplos para ponerlo mucho más claro, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo es que Dios habilita al hombre? Porque ya sabemos que el medio que Dios usa para habilitar al hombre es la fe. ¿Y la fe quién la pone? Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Todo bien hasta ahí, verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo es que Dios habilita al hombre para tener fe? Romanos 10:17. Algunos ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Así que la fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Por el oír, ¿y el oír de qué? La palabra. De la palabra. No hay otra forma. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos, porque la palabra es el Hijo. Ahora, la fe también es obra y fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos muestra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por eso es que quien nos habilita es el Espíritu Santo. Ahora, la palabra fruto en griego es la palabra que es karpos. Y el diccionario Vine dice que karpos es el poder invisible del Espíritu Santo
que se les da a aquellos que son traídos en unión vital con Cristo en Dios. No sé si me dejo entender. Ok, voy a repetirlo. He leído Gálatas 5:22 para mostrar que la fe es un fruto del Espíritu, un fruto del Espíritu Santo. Y la palabra fruto en el griego original es karpos, que significa es el poder invisible del Espíritu Santo que se les da a aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. Entonces, podemos ver entonces que el hombre no colabora en nada en relación a la salvación. Pero pastor, he decidido. ¿Cuántos hemos decidido, no? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Pero ese es como se ve, pero no es como es. No sé si me dejo entender. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es. Por eso es que en Hebreos 11:1, ¿qué es lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Normalmente nosotros juzgamos la apariencia, pero Dios no juzga la apariencia. Dios mira lo que el hombre no mira. Entonces, claro, es creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el hombre quiere creer lo que ve. Pero en Cristo nosotros creemos lo que no vemos. ¿Quién ha visto aquí al Señor Jesucristo? Pero creemos en Él. Estamos seguros de la obra que Él ha hecho. Ahora, yo quiero que podamos aprender a ver cómo es que Dios opera y cómo Dios trabaja con esta iniciativa que Él tiene. Porque esto proviene de Dios, no proviene de nosotros. Antes que una persona venga a Cristo, Dios va a obrar de manera unilateral. R.C. Sproul lo dice de esta manera, monergística. Es decir, solamente Dios trabaja en la salvación del hombre. Cuando hablamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente. Dios trabaja de manera independiente y soberana al cambiar al pecador, que por naturaleza está muerto en el pecado y moralmente es incapaz de hacer algo por sí mismo. Ninguno de nosotros podemos hacer nada por nosotros mismos. Vamos a ver un ejemplo claro de esto en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios obra para poder entender todo esto que hemos hablado acerca del Espíritu Santo, el don de Dios, la fe. Y vamos a Génesis, voy a ir al verso 15, capítulo 15, y voy a leer el 9, el 10, el 12, el 17 y el 18. Génesis 15, 9 dice, y le dijo, está hablando el Señor porque va a hacer pacto con Abraham. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino, le dice. Verso 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, en el versículo 12 de ese mismo pasaje, vamos a ver que Abraham cayó en un sueño profundo. Abraham se durmió. Verso 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. No sé a quién se parece, pero bueno, a ninguno de los que están acá. Y he aquí que el temor, dice, de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahora vamos a ver lo que sucede en el versículo 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba de entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham mientras Abraham estaba durmiendo, ¿o no? ¿Tuvo que ver algo Abraham ahí? ¿Quién toma la iniciativa del pacto? ¿Y quién concluye el pacto? Dios. Pero actúa por la fe de Abraham. Vamos ahí, vamos a verlo. Porque Abraham adquiere la fe. Pero más adelante. Actúa en base a su fe.
¿Por qué lo hizo así? Abraham estaba dormido. ¿Por qué lo hizo así? Porque el hombre no es capaz de llevar un pacto con Dios. Es imposible. El hombre está inhabilitado. Es algo que hemos aprendido. El hombre está inhabilitado delante de Dios. En Jeremías, por ejemplo, vemos cómo Dios va a castigar al hombre porque el hombre no es capaz de cumplir su pacto. Vamos a ver Jeremías 34:18. Y quiero que presten atención a estos versos. 34:18. Creo que esto no ayuda. Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, está hablando Dios, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por media de ellas. Vamos ahora a Jeremías, Deuteronomio 26:16. Jehová tu Dios, dice, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Les pregunto, ¿el hombre puede cumplir los pactos y los decretos con Dios? ¿Puede hacerlo? No puede. No puede, y vamos a mostrarlo. Vamos a Deuteronomio 27:26. Maldito el que confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y Dios está diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? Hermanos, ellos afirmaron que iban a cumplir el pacto con Dios. El hombre siempre cree que puede cumplir los pactos que puede hacer con Dios. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia donde dice que no nos atemos con nuestras palabras. Que si vamos a decirle que vamos a cumplir algo al Señor, más vale que lo cumplamos. Si no, el Señor va a tomar cada palabra que nosotros nos hemos comprometido delante de Él. Pero sin embargo, en Deuteronomio 28:1, escucha por favor, para que puedas entenderlo. En Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios hizo un pacto público de que ellos iban a servir a Dios delante del mismo pueblo. Y lo hicieron también con Josué. Y Josué fue testigo de eso. Pero vamos a ver cómo Josué dio testimonio de que el pueblo no podía cumplir con el pacto. Vamos primero a Josué 24:15 y voy a leer hasta el 19. Josué 24:15 al 19. Y si mal os parece servir a Jehová, dice Josué, está hablando, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta ahí todo está bien, porque él está hablando de servir. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado de todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ahora, ellos podían celebrar el pacto que Dios estaba haciendo con ellos, pero ellos hicieron pacto con Dios como si ellos pudiesen cumplir ese pacto. Y vamos a notar lo que dice Josué, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, y él dice algo muy importante acá. ¿Qué dice? No podréis servir a Jehová. Él no está mintiendo. ¿Saben por qué? Porque Josué tenía entendimiento de quién era Dios. Y acaba de decir por qué. No podréis servir o no podréis servir
a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo. Porque Él es santo. Para servir a Dios tienes que ser santo. No podemos servir a Dios si no somos santos. ¿Y qué dice? Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Acaso Dios no sabía? El problema es que ellos no tenían entendimiento. Ellos no sabían a dónde se estaban metiendo. Josué sabía que el hombre no podía cumplir un pacto con Dios. Él lo sabía. Significa que para servir a Dios hay que ser santo, y el hombre no lo es por causa de ¿qué? De su naturaleza. Está inhabilitado por su naturaleza. Escucha para que puedas entenderlo. El hombre siempre va a servir al Dios más grande en su vida, que es su yo. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos santos, ¿verdad? Sí. Somos santos. Pero, ¿por qué somos santos? ¿Por lo que hemos hecho nosotros? No, porque estamos separados. ¿Por qué somos santos? Por la obra de Cristo. Nosotros somos santos por la obra de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que no podemos servirle, los creyentes podemos servirle. Lo que estoy diciendo es que el hombre está inhabilitado, el hombre sin Dios está inhabilitado para servir a Dios. El hombre que no conoce a Dios no puede servir a Dios, sino él va a servir a lo que a él le parece, a la forma en que le parece, y si es religión lo que tiene, va a servir una religión, pero no va a servir al Dios verdadero. Está como el ciego que se alucina y piensa en colores y piensa en paisajes. Si es ciego de nacimiento, no puede hablar de algo que nunca en su vida ha visto, porque no lo conoce, no lo puede ver. Y el hombre que no conoce a Dios, el hombre que está separado de Dios, está inhabilitado, habla de lo que no conoce. A eso me refiero. Ahora, nosotros somos santos, sí, pero no por lo que hemos hecho, somos santos por la obra de Jesús en nosotros. Ahora, Abraham se quedó dormido durante el pacto, pero Dios continuó con el pacto. La Biblia dice que Él es el que cerró el pacto. Y para muestra, ¿qué es lo que dice que hizo? En Hebreos 6:13 se nos narra lo que Él hizo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, que es el pacto, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Por sí mismo. Cuando mi esposa y yo estábamos ante el altar, nosotros somos un par de humanos, ¿no? Un par de personas, pero nosotros hacemos un pacto entre nosotros desde nuestro ángulo. Pero estamos en la misma condición, no sé si me dejo entender. Ella es una nacida de nuevo, yo también soy un nacido de nuevo, regenerados en Cristo, pero tenemos una misma condición, una misma naturaleza. El hombre no puede servir a Dios porque el hombre está inhabilitado por su naturaleza. No sé si me dejo entender. Su naturaleza lo inhabilita de servir a Dios. Pero nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha separado a nosotros y nos ha santificado, pero no por nosotros, sino por la obra de Cristo. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, pero cuando Dios dice, porque cuando Dios dice en Hebreos 6:13, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? Por sí mismo. El pacto lo cerró Él. La obra de la salvación siempre es obra de Él. La iniciativa para alcanzar al hombre siempre es una iniciativa de Dios. El hombre no tiene nada que ver ahí. Acá no hay nada que el hombre esté habilitado. Y si el hombre está habilitado, no está habilitado por él, está habilitado por Dios mismo para que pueda ver su condición. Pero el plan de Dios no es que el hombre se quede en esa condición. El plan de Dios es que el hombre pueda ver su naturaleza. Porque solamente cuando el hombre ve su naturaleza se hace dependiente de Dios. Mientras tanto, sigue siendo independiente. Entonces, verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, dice, esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. ¿Qué hizo él para merecer esto, Abraham? Nada. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, dice.
Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Quiénes pueden tener esa firmeza segura como ancla de su alma? Cuando el pacto de Dios está claro en el hombre, es decir, el evangelio está claro en el hombre, nadie te saca de tu posición. Las circunstancias, las adversidades, los problemas que nosotros comenzamos a tener, al creyente no nos deberían sacar. Las circunstancias son ¿para qué? Para enseñarnos, puede ser nuestra posición, puede ser para enseñarnos cómo estamos caminando, o para sacar lo que Dios tiene que sacar de nosotros. Pero no necesariamente es como muchas veces mucha gente que no ha entendido, ¿no? Y en esto me gusta algo que dice R.C. Sproul, ¿no? Él dice algo muy interesante, muy importante sobre todo, porque él agarra y dice que los que son, y los que son salvos, y nadie puede cambiar esa naturaleza, nadie puede cambiar esa posición en la que el hombre está ahora. Y si se pierden es porque nunca lo fueron. Así de sencillo. Y ese nunca lo fueron se radica en una sola palabra. Cuando el Señor dice, nunca los conocí. ¿Pero qué significa nunca los conocí? En Mateo 7, 23. Nunca los conocí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Nunca tuvieron una relación con Dios. Entonces, si no tuvieron una relación con Dios, ¿una relación con qué tuvieron? ¿Qué estuvieron sosteniendo tantos años? Una religión. Y el Señor está diciendo que Él no los conoció. Y también está diciendo que ellos tampoco le conocen a Él. Pudieron haber tenido oportunidades. Pero, ¿cuál es el gran problema ahí? El problema es el hombre, cuando el hombre no quiere ver, se encapricha en caminar. Pero es una gracia que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento para ver nuestra condición, para poder depender absolutamente de Él. Por eso dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden o según el orden de Melquisedec. Por esta razón es que Abraham es llamado el padre de la fe. He leído Hebreos capítulo 6 del 13 al 20. Entonces, el hombre ha perdido la habilidad natural de venir a Cristo por sí mismo. El hombre todavía toma decisiones, es cierto, pero solo de acuerdo con sus deseos, porque la voluntad del hombre está esclava. El hombre en realidad no tiene voluntad, está inclinado hacia el mal. O sea, el hombre va a seguir sus deseos, va a seguir su propia voluntad. Y si no conoce a Dios, va a seguir haciendo su propia voluntad. Y es probable que esa persona, en vez de acercarse a Dios, va a fabricar un Dios. Y va a fabricar un sistema, va a fabricar una religión. Y va a fabricar toda una serie de hechos y de eventos. Y posiblemente van a haber señales, van a haber prodigios, van a haber milagros. La pregunta es, ¿el hecho de que haya señales, prodigios y milagros significa que son de Dios? Porque el Señor mismo dice, nuevamente Mateo 7:23, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, desde el 21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Están usando el nombre de Dios, pero ¿le conocen? No lo conocen. ¿A quién conocen entonces? ¿Qué es lo que han estado llevando tantos años?
Porque el Señor le dice, nunca los conocí. ¿Cuántos años? ¿Qué cosa es lo que ellos han estado sosteniendo con sus propias vidas tantos años? El Dios que ellos mismos han fabricado. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el hombre todavía toma decisiones, pero solo de acuerdo con sus deseos. Porque su voluntad es esclava del pecado. Ahora, la pregunta es, pero pastor, yo estoy en Cristo. ¿Cuántos estamos aquí en Cristo? Todos. Pero si nosotros no permitimos que Dios trabaje en renovar nuestra mente, nosotros podemos seguir, estamos en Cristo, pero podemos seguir haciendo nuestra voluntad sin necesariamente estar haciendo la voluntad de Dios y creer que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos haciendo solamente lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. ¿Puede darse eso? Por supuesto. Eso es lo que se da y eso es lo que Dios quiere cortar en nosotros, porque somos esclavos de nuestros propios deseos. Por naturaleza no deseamos a Cristo o a las cosas de Dios, por naturaleza física. Por eso es que Pablo, cuando él se mira a sí mismo, dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿No? Porque con la mente quiero servir a Dios, pero mis miembros, y él habla de una rebelión en sí mismo, y es lo que ocurre. Pero él lo está manifestando de una manera abierta. Muchos de nosotros no lo percibimos. No sé si me dejo entender. Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo nuestra naturaleza común, humana, que no está alineada muchas veces a la palabra de Dios, nos domina y nos maneja. Libremente rechazamos a Dios a menos que Dios cambie los deseos de nuestro corazón, y esto solamente se da por medio de la fe. Una fe que es un regalo de Dios que nos habilita para poder acercarnos a Él. Obviamente, esa regeneración es obra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Más o menos. Amén. No están muy convencidos. Me parece que no estamos muy claros, pero tenemos que seguir estudiándolo. Amén. Entonces, tener claro que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Lo cual significa que procede ¿de quién? De Dios, no de nosotros. No procede de nosotros. Siempre es iniciativa y siempre es el plan de Dios. Vamos a orar y vamos a tener preguntas. Amén.